Nunca pensé que llegaría el día en que renunciaría silenciosamente a mi propia casa solo para desenmascarar a las personas que una vez llamé familia. Pero en el momento en que descubrí los mensajes secretos de mi esposo y la impactante traición de mi suegra, todo dentro de mí cambió. Ella vendió su casa de 500.000 euros para una boda que ni siquiera era suya, confiando ciegamente en un hombre que había estado manipulando a todos, mientras mi esposo estaba a su lado fingiendo lealtad pero ocultando mentiras que hieren más que nada, y me di cuenta de que ambos me subestimaban, así que le seguí el juego, sonreí en las celebraciones y actué en silencio, porque a veces la venganza no es ruidosa, es paciente y precisa, y cuando la verdad finalmente sale a la luz, no solo rompe corazones, destruye ilusiones, y a la mañana siguiente, cuando preguntaron dónde viviríamos todos, finalmente revelé lo que había hecho, y en ese momento, todo lo que habían construido sobre mentiras comenzó a desmoronarse. Solía creer que mi matrimonio se basaba en la confianza y la comprensión silenciosa hasta que una noche vi un mensaje en el teléfono de mi marido que no era para mí, un mensaje lleno de secretos, promesas y un nombre que nunca había oído antes, y en ese momento algo dentro de mí se rompió, pero me quedé callada porque necesitaba saber hasta dónde llegaban las mentiras. Mientras mi suegra seguía elogiando la lealtad familiar y hablaba con orgullo de los sacrificios que había hecho, yo observaba todo con atención, conectando cada mirada extraña, cada excusa nocturna, cada llamada oculta, y lentamente la verdad se reveló como una sombra que se oscurecía cada día. Pensaban que era ingenua, fácil de engañar, alguien que nunca cuestionaría sus acciones, pero no se daban cuenta de que ya estaba planeando algo que nunca podrían esperar. Algo que no solo expondría su traición, sino que también los haría enfrentar las consecuencias de cada mentira que me habían dicho. Empecé a notar patrones que antes parecían normales pero que ahora parecían cuidadosamente ocultos. Las noches en vela de mi marido ya no eran por trabajo y su repentina amabilidad se sentía como culpa envuelta en falso afecto, mientras que mi suegra seguía insistiendo en la idea de que la familia debe sacrificarse sin cuestionar, casi como si nos estuviera preparando para algo más grande. Y entonces una noche escuché una conversación que lo cambió todo. Estaba hablando en voz baja por teléfono sobre vender su casa de 500.000 euros para financiar la gran boda de su cuñado, pero lo que me impactó no fue el sacrificio, fue la forma en que mencionó el nombre de mi marido en un tono lleno de secretismo, como si ambos fueran parte de un plan del que yo no sabía nada. Esa noche revisé su teléfono de nuevo y esta vez encontré mensajes no solo de otra mujer sino también discusiones sobre dinero, propiedades y cómo administrarían todo una vez que se vendiera la casa. Me temblaban las manos, pero mi mente se volvió más aguda que nunca. Me di cuenta de que esto no era solo una traición en el amor, era una traición a la confianza, a la familia, a todo en lo que había creído. Ellos estaban usando las emociones como tapadera mientras tomaban decisiones que me dejarían sin nada, y en ese momento tomé una decisión. No los enfrentaría todavía, no lloraría ni rogaría por respuestas. En cambio, les dejaría pensar que seguía ciega, todavía confiada, todavía la misma mujer a la que podían engañar. Fácilmente, pasaron los días y desempeñé mi papel a la perfección. Sonreí en la cena, escuché los planes de la boda e incluso ayudé con los preparativos mientras reunía silenciosamente cada pieza de verdad, cada mensaje, cada detalle oculto. Y cuando finalmente llegó el día en que mi suegra anunció con orgullo que había vendido su casa, todos aplaudieron su sacrificio. Mi esposo estaba a su lado fingiendo ser el hijo comprensivo, pero pude ver la codicia detrás de sus ojos, pude verlas mentiras que ambos estaban escondiendo, y ese fue el momento en que decidí dar mi paso final. Sin decirle a nadie, seguí adelante y vendí mi propia casa. Una decisión que parecía una locura en la superficie, pero era parte de algo mucho más grande, algo que nunca podrían predecir. Sabía que una vez que todo saliera a la luz esperarían que me quedara callada, que me adaptara, que sufriera en silencio como yo siempre había sido así. Pero esta vez las cosas serían diferentes. Llegó el día de la boda con todo su glamour y falsa felicidad. La gente reía, bailaba y elogiaba la supuesta unidad de la familia, mientras yo permanecía allí observando todo como un observador silencioso, esperando el momento adecuado, porque sabía que la verdadera historia aún no había comenzado. La verdad seguía oculta bajo capas de mentiras, y cuando finalmente saliera a la luz no solo les haría daño, lo cambiaría todo para siempre. Ya no era solo una víctima, me había convertido en alguien que nunca vieron venir, alguien que convertiría su plan perfecto en su mayor arrepentimiento.
Mantuve la calma incluso cuando la noche se volvió más ruidosa con música y risas, porque sabía que el silencio dentro de mí era mucho más poderoso que cualquier cosa que sucediera a mi alrededor. Mi esposo se movía entre la multitud como si todo estuviera bajo control mientras mi suegra se mantenía orgullosa saludando a los invitados. Completamente ajena a que los cimientos bajo su orgullo ya se estaban resquebrajando, observé a la mujer con la que mi esposo había estado hablando en secreto de pie no muy lejos de él. Sus breves miradas confirmaron todo lo que había descubierto, pero no reaccioné, simplemente esperé, porque el momento oportuno lo era todo y quería que la verdad se desarrollara de una manera que ninguno de ellos pudiera escapar. Cuando la ceremonia alcanzó su punto álgido y todos se reunieron para celebrar lo que llamaban una unión perfecta, me hice a un lado en silencio e hice una llamada que había planeado días atrás. En cuestión de minutos llegó un hombre al lugar. Con documentos que lo cambiarían todo, caminé hacia mi esposo y le entregué el sobre frente a todos. Su expresión segura se desvaneció al leer la primera página, la confusión se convirtió en miedo y luego en conmoción. Mi suegra corrió hacia nosotros preguntando qué pasaba, y antes de que él pudiera decir nada hablé con claridad para que todas las personas a nuestro alrededor podía oír. Les dije que la casa que había vendido no fue una decisión al azar sino una medida legal, porque había transferido todos mis bienes restantes a una cuenta protegida solo a mi nombre, asegurándome de que ni él ni su familia pudieran tocar jamás lo que me pertenecía. Los susurros se extendieron rápidamente mientras continuaba, revelando que también había reunido pruebas de su traición, cada mensaje, cada mentira, cada plan oculto que pensaron que nunca descubriría. Su rostro palideció al darse cuenta de que no había escapatoria. La mujer con la que había estado engañando retrocedió lentamente tratando de desaparecer entre la multitud, pero el daño ya estaba hecho. La voz de mi suegra tembló mientras intentaba defender a su hijo, alegando que todo era un malentendido, pero no me detuve. Revelé cómo habían planeado usar el dinero de su casa mientras me mantenían en la oscuridad, cómo creían que aceptaría todo sin cuestionarlo y cómo subestimaron la fuerza de alguien que creían débil. La celebración se convirtió en caos cuando los invitados comenzaron a irse, incapaces de ignorar la verdad que se desarrollaba ante ellos. Mi esposo intentó hablar, intentó negarlo todo, pero sus palabras ya no tenían poder, porque la evidencia en mis manos hablaba más fuerte que cualquier excusa que pudiera dar. Y entonces llegó el momento que realmente los quebrantó. Le dije con calma a mi suegra que al igual que ella, yo también había vendido mi casa, pero a diferencia de ella lo había hecho con un plan para alejarme sin perderme a mí misma, dejándolos enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Su expresión cambió de orgullo a incredulidad al darse cuenta de la realidad de lo que habían hecho. Lo habían sacrificado todo por una mentira, y ahora no les quedaba nada en que apoyarse. Me alejé de ellos sin ira, sin lágrimas, porque mi venganza no era destrucción, era justicia, era mostrarles que la traición tiene un precio, y a veces ese precio es todo lo que creías poder controlar. Mientras salía del lugar dejando atrás el ruido y las ilusiones rotas, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No dolor, no arrepentimiento, sino libertad, porque al final no solo me perdieron a mí, perdieron el futuro mismo que creían haber asegurado a través de mentiras. Y esa era la verdad que tendría que vivir con ello para siempre. No miré hacia atrás al salir al frío aire de la noche, pero el sonido de pasos apresurados detrás de mí me indicó que no estaban dispuestos a dejarme ir tan fácilmente. Mi esposo me llamó por mi nombre con una voz que ahora sonaba desesperada en lugar de segura, y cuando finalmente me giré para mirarlo vi a un hombre que ya no reconocía, no porque hubiera cambiado en ese momento sino porque finalmente había visto la verdad que había estado ocultando todo el tiempo. Intentó explicarse, intentó decir que todo había sido un error y que nunca quiso lastimarme, pero sus palabras sonaban vacías, como una historia repetida demasiadas veces sin sentido. Mi suegra pronto se unió a él, su orgullo completamente destrozado mientras me rogaba que reconsiderara todo, diciendo que la familia no debería desmoronarse por malentendidos. Pero con calma le recordé que esto no era un malentendido, era una serie de decisiones que habían tomado creyendo que nunca me daría cuenta. Ahora podía ver miedo en sus ojos, no miedo a perderme sino miedo a perder el control, y esa diferencia me dio una extraña sensación de claridad. Les dije que los documentos que tenía lo que se reveló fue solo una parte de la verdad, porque había algo que aún no sabían, algo que yo había mantenido oculto hasta este momento. Observé atentamente sus expresiones mientras les explicaba que antes de vender mi casa ya había obtenido un acuerdo aparte con un asesor legal,
asegurando que cada movimiento financiero que mi esposo hubiera hecho usando cuentas compartidas sería revisado, y si se demostraba que era deshonesto, lo obligaría legalmente a devolver cada cantidad que intentó ocultar. Su rostro se congeló al sentir el peso de mis palabras, porque se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo de traición, se había convertido en una cuestión de consecuencias de las que no podía escapar. La voz de mi suegra tembló cuando preguntó por qué les estaba haciendo esto, y por primera vez permití que se mostrara un atisbo de emoción, no ira sino verdad. Le dije que no estaba destruyendo sus vidas, simplemente estaba revelando lo que ya se habían hecho a sí mismos. Se quedaron allí en silencio, incapaces de discutir, incapaces de negar, porque en el fondo sabían que cada palabra que decía era real, y entonces llegó el giro final que lo cambió todo una vez más. Les dije que el dinero de mi casa ya no estaba en este país, lo había transferido a una cuenta vinculada a una oportunidad que había estado planeando en secreto durante meses, un nuevo comienzo lejos de las mentiras en las que había estado viviendo, algo que nunca podrían alcanzar ni influir. Mi esposo dio un paso atrás como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido, dándose cuenta de que no solo había perdido mi confianza sino también cualquier posibilidad de controlar lo que vendría después. El poder que una vez creyó tener se había ido por completo, y en ese momento comprendí algo importante: la venganza no se trata de hacer sufrir a alguien ruidosamente, se trata de quitarle el control que una vez usó contra ti, dejándolo enfrentar su propia realidad sin escapatoria. Mi suegra intentó una última vez aferrarse a mí, diciendo que podíamos arreglarlo todo, que podíamos empezar de nuevo, pero negué suavemente con la cabeza porque algunas cosas una vez rotas no se pueden reconstruir solo con palabras. Le dije que ya había elegido mi futuro, uno en el que ya no viviría bajo presión, mentiras o dolor silencioso, y mientras me alejaba de nuevo esta vez nadie me siguió, porque finalmente comprendieron que no quedaba nada a lo que aferrarse. Detrás de mí se quedaron vacíos promesas, pérdida de confianza y una realidad que nunca esperaron enfrentar. Mientras que delante de mí había incertidumbre pero también algo mucho más valioso, paz, y mientras avanzaba sin mirar atrás me di cuenta de que la justicia no siempre viene de los demás. A veces viene del momento en que decides que mereces algo mejor y finalmente tomas el control de tu propia historia. A medida que avanzaba hacia una vida que había construido con mi propia fuerza, me di cuenta de que el dolor que me habían causado se había convertido silenciosamente en mi mayor poder, porque cada mentira que decían me acercaba más a la verdad que antes temía afrontar. Días después, supe cómo todo se había desmoronado para ellos. La boda que debía unir a la familia se convirtió en un recordatorio de sus errores. Mi marido perdió no solo su reputación, sino también la confianza de todos los que una vez creyeron en él, y mi suegra se quedó con un arrepentimiento que ninguna disculpa podía reparar. Pero no sentí ningún deseo de volver atrás ni de mirar de nuevo lo que había dejado atrás, porque por primera vez comprendí que la justicia no siempre es ruidosa o dramática. A veces es el momento silencioso en el que te marchas y nunca regresas, dejando que otros afronten las consecuencias de sus propias decisiones mientras tú finalmente te eliges a ti mismo.